Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe y esta noche nos acompaña la doctora Alma Solano, secretaria de Salud del Departamento del Atlántico. Vamos a mirar con la doctora Solano qué está pasando en el departamento con el coronavirus, por qué tenemos la sensación de que las cifras están desbordadas, qué hay que hacer, qué tenemos que hacer todos, porque aquí es un trabajo de todos, para superar este mal momento que estamos viviendo por cuenta del coronavirus. Doctora Alma Solano, buenas noches, bienvenida a La Ley del Montes. Buenas noches, Oscar. Un saludo especial para ti y para todos los televidentes. Bueno, decía yo en la introducción, doctora Solano, que la pregunta que nos estamos haciendo todos es ¿qué pasó? ¿En qué nos descuidamos? ¿Qué ocurrió para que tengamos las cifras que tenemos hoy en día? Pues hay una mezcla de varios factores, algunos claros y otros todavía donde tenemos dudas. Yo pensaría que primero hubo una flexibilización por parte de nosotros como ciudadanos en las medidas de autocuidado. El agotamiento por la pandemia nos ha llevado a que empecemos a reunirnos, a reencontrarnos con la familia, porque además es una necesidad que teníamos postergada durante todo un año. Y en esos encuentros hemos flexibilizado las medidas, nos quitamos el tapabocas, bajamos la guardia y ahí se generan unos espacios de alto contagio. Observamos también que a partir de la llegada de la vacunación, desde el 20 de febrero empezó a elevarse las cifras de contagios y el número de casos rápidamente y puede generarse también por esa sensación de que con la llegada de la vacuna el problema estaba solucionado. Y resulta que todavía nos falta un largo camino con el proceso de vacunación y es que todos estemos vacunados o por lo menos el 70% para poder estar seguros. Y no podemos descartar del todo, Oscar, la posibilidad de que tengamos alguna variante del virus, no necesariamente alguna variante extranjera. Recordemos que en Barranquilla el año pasado el Instituto Nacional de Salud ya empezó a encontrar variaciones del virus que teníamos originalmente y es posible, y en eso se está estudiando en este momento por parte del Instituto Nacional de Salud, que también tengamos alguna situación como esa que nos esté aumentando las cifras de contagio que tenemos hoy. Doctora Solano, yo leía en estos días un artículo bastante interesante sobre lo que está ocurriendo con este tema, no solamente en Barranquilla, en el mundo, y hay un concepto que me llamó la atención, se llama fatiga pandémica. Es decir, la gente ya después de un año, después de más de un año, estamos todos fatigados, estamos todos cansados. ¿Eso tiene que ver también con lo que usted me está contando, de que estamos relajados, de que ya nos cansamos? Sí, totalmente, Oscar, totalmente. Todos pensábamos que después de un año de estrés, además de mucho dolor, hemos tenido muchas muertes, esto tenía que empezar a mejorar y resulta que no mejoró. Y el ser humano, la naturaleza humana siempre busca formas de aliviar ese peso que tiene encima. Y una de ellas puede ser definitivamente empezar a pensar que si bajamos un poco la guardia y nos relajamos, ¿por qué nos vamos a contagiar si no nos contagiamos en ningún momento? Y a partir de ese agotamiento con las medidas, y como te decía hace un rato, la necesidad de vernos con los demás, con nuestras familias, se generan unos momentos de alto riesgo para el contagio y que pueden generar pues, contagios masivos familiares o entre amigos y generar las cifras que estamos presentando hoy, por ejemplo. Doctora Solano, bueno, usted es especialista, usted es médica, usted conoce del tema y por eso le pregunto, cuando estamos hablando de diferentes variantes del virus, ¿qué diferencia estamos viviendo en el Atlántico en lo que tuvo que ver con la primera fase, el primer pico de la pandemia, con este tercer pico? ¿En qué se diferencia el uno del otro? Pues lo que estamos viendo es un crecimiento demasiado rápido. Ese primer pico que vimos el año pasado, que es donde también tuvimos un crecimiento de casos importantísimo, con un alto número de fallecidos, pues nunca fue tan rápido como lo que estamos teniendo hoy. Cuando nosotros vemos la curva que presentamos hoy, es casi una pared, le he llamado yo, que se hace cada vez más difícil de escalar. No tiene muchos intervalos, entonces ese crecimiento tan acelerado, asociado además a una alta velocidad de contagio, genera unas diferencias importantes con el pico anterior. Y otra cosa que también hemos visto comparado con el año pasado es que si bien tenemos un alto número de casos hoy, el número de fallecidos no es igual a lo que sucedió en el primer pico. En el primer pico, a esta época, comparando más o menos las semanas desde que se inició la elevación, teníamos muchos más fallecidos que ahora. Todos los fallecidos definitivamente nos duelen, pero aquí hay unas diferencias importantes que no podemos dejar pasar ni que queden desapercibidas y por eso también es importante que manejemos otras teorías para poder aclarar qué es lo que puede estar sucediendo. Doctora Alma Solano, hablemos de las cifras. Hay dos cifras que particularmente a mí me preocupan y me llaman la atención.
La primera es la de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, de las UCI en el departamento del Atlántico, que están por encima del 95%. Y la otra estadística es la positividad, que también está por encima del 30%. ¿Por qué no hablamos de ellas? Hablemos primero, doctora Alma Solano, de la ocupación de las camas UCI. Bueno, Oscar, la ocupación de la cama UCI es uno de los indicadores más importantes en ese proceso porque nos va mostrando la severidad en el momento en el que nos encontramos con la pandemia. La ocupación hoy de camas COVID, porque tenemos dos tipos de camas en unidad de cuidados intensivos. Las camas para pacientes normal, que tenemos que seguir garantizando porque a las pacientes les sigue dando infarto, les sigue dando enfermedad cerebrovascular. Y la otra es la ocupación de camas COVID, que en estos momentos son la mayoría de las camas que tenemos hoy disponibles para cuidados intensivos. La ocupación de camas COVID hoy la tenemos en el 95%, supremamente alta. Estamos hablando de 155 camas de unidad de cuidados intensivos. Y cuando sumamos las dos, las camas COVID y la cama no COVID, nos da una ocupación del 90%. Esto es que estamos casi que al límite del proceso y lo que nos lleva es a una demora en ese proceso de ubicación de pacientes. Nosotros generamos la alerta roja hospitalaria desde el 24 de marzo para poder tener control de esas camas UCI y poder ubicar a los pacientes en las camas que dispongamos sin ningún tipo de barrera, pero hoy están altamente ocupadas y además estos pacientes tienden a demorar un poco más en la hospitalización por ser un paciente respiratorio y requerir un tratamiento especial, y eso hace que nuestras camas o el giro cama que nosotros llamamos en el tecnicismo, que es el tiempo que dura cada paciente hospitalizado, se demore mucho más y pues tengamos menos disponibilidad. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las UCI, con la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Y el otro tema, doctora Alma Solano, es el de la positividad. Es decir, la cantidad de personas que resultan positivas después de practicarse la prueba, que está también por encima del 30%. Pero de eso vamos a hablar, doctora Alma Solano, después de este corte de comercial. El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. El casco no te lo puede quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando esta noche con la doctora Alma Solano, que es la doctora que le está poniendo el pecho a la brisa. Y cuando hablo de la brisa, hablo de un ventarrón, de un huracán, que es el que nos está atacando en este momento en el Departamento del Atlántico. Pero ella, como secretaria de Salud del departamento, está tomando decisiones que está compartiendo con nosotros esta noche. Doctora Alma Solano, hablaba yo de la estadística de la positividad, que a mí particularmente me preocupa mucho porque está muy alta. Quiere decir que de 100 personas que se hacen la prueba, 30 están resultando positivas. ¿Eso exactamente qué significa, doctora Alma Solano? Cuando nosotros hablamos de coronavirus, la experiencia, lo que nos ha mostrado en este año, porque es lo que llevamos lidiando con este virus complejo, es que deberíamos tener unos niveles ideales por debajo del 10%. Es decir, que por cada 100 pruebas que nosotros hagamos, nos encontremos menos de 10 personas infectadas. Hoy tenemos el 30% de positividad, que es un porcentaje bastante alto. Eso es lo que significa, además, es que esas 30 personas tienen la posibilidad de contagiar, además, por lo menos a 2 personas más rápidamente y empieza a crecer ese número de casos como lo estamos viendo hoy. Lo que nosotros estamos buscando primero con la decisión, que son las medidas restrictivas que ha tomado nuestra gobernadora con el grupo de alcaldes, es empezar a disminuir esos contactos, esas interacciones de personas para disminuir la posibilidad de contagiarnos mutuamente y disminuir la positividad con eso. Y de esa forma empezamos a tener menos casos, disminuye la posibilidad de complicaciones en los pacientes y podemos atenderlos. Ya estamos bajo un gran estrés porque todavía sigue estando la positividad muy alta. Estamos en este momento haciendo unos análisis de la última semana. Esperamos que baje rápidamente con estas medidas que ya llevamos más o menos 10 días desde la gobernación del Atlántico tomándolas o implementándolas.
y esperamos que con esto podamos verdaderamente disminuir el número de casos. Doctor Alma Solano, cuando hablamos de un 30% de positividad, estamos hablando casi del límite. Es decir, sobrepasar ese 30% ya sería una cuestión demasiado dramática, ¿no? Sí, es bien complejo, o sea, tener positividad. Nosotros cuando estuvimos en el pico el año pasado, estuvimos bordeando el 40% de positividad. Lo que pasa es que en ese momento nuestras capacidades de medición, de testeo, de pruebas eran muchísimo inferior a lo que tenemos hoy. Hoy nosotros, por ejemplo, desde el Laboratorio de Salud Pública tenemos la capacidad de procesar diariamente 2.000 muestras en nuestro laboratorio. Cuando empezamos la pandemia en aquel momento solo alcanzábamos a llegar a 150 muestras diarias. Y a pesar de eso, o sea, tuvimos una positividad muy, muy alta. Hoy con mayor número de muestras, tener una positividad del 30% es supremamente grave. Y por eso era necesario, y yo sí quiero pedirle a toda la comunidad que nos entienda un poco, nadie quería tomar otra vez medidas restrictivas. La gobernadora ha estado muy preocupada todo el tiempo por nuestra comunidad, pero ante esta situación, ante este número de casos, ante esta velocidad de contagio, era la única opción que se podía tomar para frenar rápidamente la evolución del contagio de coronavirus en nuestro departamento. Doctora Solano, recientemente escuché a la doctora Elsa Noguera, a nuestra gobernadora, la de gobernadora del Departamento del Atlántico, referirse al tema de las vacunas. Algo así como que realmente necesitamos muchas más vacunas, necesitamos que Bogotá, que el gobierno nacional agilice mucho más las vacunas a los departamentos. ¿Qué tan deficitario estamos nosotros en el tema de las vacunas, doctora Solano? O sea, tenemos que partir de una base, Oscar, y es que hoy tenemos dos cosas con las que podemos combatir la pandemia. Una es el autocuidado y algunas medidas restrictivas y de bioseguridad para poder garantizar y disminuir la posibilidad de contagio. Y lo segundo son las vacunas. Entonces, partiendo de esa base, definitivamente necesitamos poder aumentar nuestra vacunación, cubrir el mayor número de personas. El problema de fondo es que el gobierno nacional no tiene vacunas suficientes. Si ustedes vieron en estos días hubo algún inconveniente con algunos departamentos donde hubo por demora en la entrega por parte de Sinovac, se quedaron sin segundas dosis y eso no sucedió con nosotros en el Departamento del Atlántico. De repente hicimos un trabajo bien juicioso y guardamos nuestras segundas dosis para que los pacientes las pudieran tener. Ya hoy las estamos recibiendo de nuevo, pero lo que necesitamos tener es muchísima más vacuna para cubrir mucha más población. Y eso depende casi que exclusivamente, primero, de la disponibilidad de vacunas nacionales y segundo, que a partir de esa disponibilidad de vacunas se envíen a cada uno de los territorios. El gobierno nacional ha tenido unas excepciones particulares con algunas zonas de Colombia, por ejemplo, todos esos departamentos que son fronterizos con Brasil, por el riesgo que se tenía del ingreso de la cepa brasilera, se generó una vacunación masiva a toda la población en ese cordón amazónico. Lo mismo en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y la gobernadora, además, con toda la razón, porque insisto, una de las soluciones es la vacunación. Le pido al gobierno nacional que también nos mire a nosotros como departamento con este pico para poder recibir mayor cantidad de vacunas y poder cubrir a la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo. Bueno, le voy a preguntar por un hecho del que también se habla mucho, que es la famosa inmunidad de rebaño. Alcanzar la inmunidad de rebaño significa tener a más del 70% de la población vacunada, de tal manera que se logre casi que inmunizar el total de la población. En el Departamento del Atlántico, ¿qué tan lejos estamos en lo que tiene que ver por aplicación de vacunas de alcanzar la inmunidad de rebaño, o eso ni en las curvas, mejor dicho? No, estamos muy lejos todavía de eso. No solo el Departamento del Atlántico, toda Colombia. O sea, nosotros no vamos ni en un 10% de vacunación a la población, ni en el 5%. Por lo que te digo, es la disponibilidad de la vacuna la que pone en dificultades a toda Colombia para poder cumplir con ese mínimo de inmunidad que deberíamos tener a partir de la vacunación, que es el 70 o el 80% de la población vacunada. Entonces, nos falta camino por recorrer. Ante eso tenemos que seguir guardando las medidas de bioseguridad, porque si bien hoy estamos en un momento bien difícil y que esperamos pasar rápidamente a partir de todas las acciones que estamos tomando, no significa que no tengamos otro en el futuro. Hasta que no estemos todos vacunados, no vamos a estar protegidos. Y dependemos mucho de esa disponibilidad de vacuna, que hoy hay un juego de mercado muy complejo en el mundo y que también hace que Colombia pues tenga mucha más dificultad para que le lleguen las vacunas rápidamente. Sí, doctora Solano, quiero decirle que yo he sido particularmente muy crítico de nuestro comportamiento. Yo exijo mucha más responsabilidad, mucho más autocuidado, y por cuenta de eso me he aguantado más de un regaño, porque la gente considera que no, que es que todavía falta mucho por hacer por parte de las autoridades. Pero bueno,
Ya vamos a hablar de esa parte del problema en el que estamos metidos hoy en día después de este corte de comerciales. Ya regresamos. El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. El casco no te lo pueden quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando esta noche con la doctora Alma Solano, secretaria de Salud del Departamento del Atlántico. No se les olvide seguirnos en redes sociales, en Twitter, @Ley del Montes y en Instagram, @Ley del Montes Oficial. Doctora Alma Solano, le estaba preguntando yo a usted antes del corte, de verdad de la responsabilidad que nos cabe a nosotros también como ciudadanos, porque obviamente que así como uno le exige a las autoridades la aplicación de las vacunas, el ritmo de vacunación que esté muy bien y todo lo demás, la cobertura que esté muy bien, también estamos fallando nosotros en nuestro comportamiento porque nos hemos relajado demasiado. Pero le quiero preguntar, doctora Alma Solano, por la parte nuestra de capacidad de reacción. Tenemos las suficientes hospitales, las UCI, el personal médico, intensivistas, hay suficientes para atender a los pacientes. En estos días veía, por ejemplo, que Medellín estaba pidiendo a gritos más intensivistas. En el Atlántico, ¿cómo estamos en lo que tiene que ver con el personal humano, con el personal de salud, doctora Alma Solano? Fíjate, Oscar, que con este nuevo pico nosotros hemos crecido en capacidad, por ejemplo, de unidad de cuidados intensivos en 30 camas más. Lo hicimos rápidamente, en cuestión de una semana. A partir de ventiladores que recibimos del gobierno nacional, pudimos implementarlo no solo en nuestro hospital Cari, que ha sido, y tengo que decirlo, una gran solución y un gran apoyo para poder dar atención a los pacientes del Atlántico, para todo el paciente de COVID, de UCI, de hospitalización, de unidad de cuidados intermedios, sino que también hemos crecido en camas de hospitalización. Entonces, en este momento, hasta ahora no hemos sentido todavía una falta de personal. Contamos con un recurso humano valiosísimo, pues además altamente comprometido con este proceso. Pero lo que sí tenemos que tener claro todos es que no podemos seguir creciendo indiscriminadamente. Por eso es necesario, por favor, que todos asumamos en esto ese rol de ciudadanos, además solidarios los unos con los otros, y nos comprometamos con nuestra salud y la de nuestras familias. En la medida que nos protejamos nosotros, protejamos a nuestras familias, utilicemos el tapaboca, no estemos en reuniones sociales, no bajemos la guardia, pues definitivamente vamos a necesitar menos los servicios de salud. Pero en la medida que no lo hagamos, pues podemos sufrir complicaciones y hoy estamos viviendo un momento muy difícil por esa situación de alta ocupación de camas que estamos viviendo en el departamento. Doctora Alma Solano, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, le estaba preguntando por la reacción, de nuestra capacidad de reacción para enfrentar el virus, pero hemos vivido una primera fase que fue muy dura, muy crítica, una segunda fase que la manejamos muy bien, sinceramente la manejamos muy bien, una tercera fase que nos está costando. ¿Hay la posibilidad de que haya una cuarta y una quinta fase de esta pandemia? Pues Oscar, hasta que no estemos todos vacunados, que hoy es la única herramienta cierta que tenemos, lo único que nos puede proteger, hay posibilidades que podamos tener más picos y eso es una realidad. Por eso, desde el principio, por ejemplo, del proceso de vacunación hemos insistido que así las personas estén vacunadas deben seguir utilizando el tapabocas, porque la vacunación no es garantía de que no nos contagiemos. Hoy las vacunas que tenemos nos protegen con un alto porcentaje, por encima del 95%, de que las personas que se vacunan fallezcan o que sufran enfermedad grave. Pero podemos contagiarnos y podemos transmitir el virus a los demás. Entonces no vamos a fallecer, pero sí podemos contagiar a otros miembros de nuestra familia. Entonces es fundamental que mantengamos las medidas de seguridad. Podemos tener más picos, eso es indiscutible. Hasta que todos no estemos vacunados, no vamos a estar seguros. Bueno, y una pregunta que le quería hacer desde que comenzamos la entrevista de esta charla, doctora Alma Solano, y le agradezco mucho porque yo sé que usted está muy ocupada, que haya sacado un momento para atendernos a nosotros, de verdad que se lo agradezco.
Doctor Alma Solano, mire, es el tema de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación. Yo he dicho que es muy rígido, muy estricto. Le voy a explicar por qué. Por ejemplo, en este momento en Barranquilla y entiendo que en el Atlántico, las personas más contagiadas son unas personas que están laboralmente activas, entre los 18 y los 50 años. Esa persona se convierte en vector transmisor. Es decir, adquiere el virus y cuando llega a su casa se lo transmite al papá, al abuelo, a los demás. ¿Es posible o se consideró la posibilidad, y le pregunto yo a usted, de haber invertido el Plan Nacional de Vacunación, que en lugar de estar vacunando a los mayores, de pronto se vacune a estos posibles vectores transmisores, estas personas entre los 18 y los 50 años que están trabajando en la calle, en sus oficinas, allí se contagian y luego llevan el virus a sus casas, o eso no se consideró? Seguimos con el plan como estaba. Oscar, mira, como te decía hace un rato, la vacunación no es garantía de que no contagies. Entonces, el primer objetivo de la vacunación, y con justa razón, porque es que no tenemos vacunas hoy que eviten contagio. Entonces, a partir de esa base, tal vez ese grupo poblacional no era el indicado para iniciar. Hoy tenemos que procurar es que la gente se nos muera, evitar que la gente se nos muera. Y ese es el objetivo de la vacunación. Y ante eso era prioritario, y estoy convencida completamente de eso, proteger a los que más riesgos tienen de morir. Si nosotros empezábamos vacunando a los jóvenes, que además, pues definitivamente todos tenemos derecho a la vacuna, pero ante un evento de escasez, empezábamos vacunando a los jóvenes, esto no les quitaba la posibilidad de salir contagiados, ellos se podían contagiar, pueden llegar con el virus a su casa y teníamos una población adulto mayor que igualmente iba a sufrir las consecuencias o va a sufrir las consecuencias de enfermedad grave o de fallecer. Por eso para mí y para el Plan Nacional de Vacunación era fundamental proteger a esas personas mayores que son las que tienen riesgo de morir. Nosotros, la mayoría de los casos de coronavirus son asintomáticos. La mayoría de las personas jóvenes no sufren complicaciones. Los que se nos están muriendo, los que fallecen en este proceso son nuestros adultos mayores de 60 años. Por eso era fundamental empezar por ese punto. E insisto, sobre la base que la vacuna no garantiza no contagio. Entonces, te puedes contagiar, entonces iba a seguir dándose el ciclo sin proteger a esas personas que tienen más riesgo de morir. Bueno, y para terminar, doctora Alma Solano, quiero que usted le hable a un grupo poblacional que se muestra desconfiado, que no cree en la vacunación, y sobre todo personas de cierta edad que desconfían por lo que han escuchado, por lo que han visto, porque de pronto hay un comentario en la calle que la vacuna no funciona, no sirve, que al contrario tiene efectos colaterales gravísimos. Me gustaría que usted en esta parte de la entrevista, y le agradezco nuevamente, doctora Alma Solano, se refiera a esas personas. Dígale por qué sí es necesario que sean vacunados y de qué manera la vacuna resulta efectiva para evitar su infección, su enfermedad y su posible muerte. Pues lo primero es decirles que comprendo perfectamente que tengan dudas. O sea, hemos vivido en un mundo casi surreal en este último año, donde tenemos un virus que pareciera que quisiera acabar con todos nosotros y de repente aparece una vacuna y es normal que tengamos dudas sobre ella. La petición que yo he hecho y que hemos trabajado además con todos los municipios es que es perfectamente aceptable y correcto dudar, pero no nos quedemos con la duda y mucho menos aclaremos nuestras dudas con información que llega por redes sociales, que no tiene remitente, que no la firma nadie, que nosotros sepamos que es una persona o un científico o alguien con conocimiento del tema. Apoyémonos en nuestros equipos de salud de los municipios, por ejemplo, en los médicos de nuestros municipios. Yo también estoy disponible para generar aclaración de dudas. La página web del ministerio tiene toda la información científica de cada vacuna. Lo que yo sí puedo decirles hoy es que primero, no comamos cuentos, y segundo, las vacunas hoy que tenemos en nuestro país son seguras, generan la protección que necesitamos, generan unos efectos adversos como cualquier otro de los medicamentos que podemos consumir todos los días, pero no son efectos adversos graves que permitan o que terminen rechazando la vacunación. La invitación verdaderamente de corazón, y como les decía hace un rato, solo tenemos dos formas de acabar con este proceso de la pandemia. Lo primero es cuidarnos nosotros, cuidar a nuestra familia con medidas de bioseguridad, y lo segundo es la vacunación. No desperdiciemos este momento. Muy bien, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes la doctora Alma Solano, secretaria de Salud del Departamento del Atlántico. Le agradecemos sinceramente que nos haya acompañado porque sabemos que es una persona que no está durmiendo, que vive ocupada las 24 horas y con razón, tratando de buscarle una solución a esta situación. Doctora Alma Solano, muchas gracias y espero que en otra oportunidad tengamos una conversación ya con un parte de victoria de haberle ganado y haber triunfado sobre el coronavirus en el Atlántico.
Muchas gracias, Oscar. Yo también espero que así sea. Esperemos que este momento complejo que estamos viviendo pues se termine rápido a partir de todas las acciones que estamos tomando y seguir invitando a la comunidad a que trabajemos unidos por esto, porque si nos cuidamos, cada uno de nosotros, cuidamos a toda la comunidad. Muchas gracias. Muy bien. Y a todos ustedes, un abrazo.